Buenas tardes. Iniciamos la sesión del día de hoy, sábado 16 de julio del año 2022. Delegada dice, no puedo encender mi micro. Listo, como conversamos, vamos a terminar hoy día unos temas y luego tenemos administrativo, tributario, brevemente, y quedamos para el examen final. Le había pedido a la delegada que consulte y coordine con usted respecto a la fecha del final. Lo vemos en un rato, vamos a avanzar un poco y de ahí lo coordinamos. Hoy día solamente los temas pendientes y después ya vemos lo del asunto de la fecha para el examen final. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Bueno, eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Hoy día acabamos con eso no lo terminamos de camino tributario. La sociedad, ustedes ya recuerdan seguramente, se constituye mediante el pacto social, ¿no? Que es la intención de un grupo de personas naturales y o jurídicas de constituir una sociedad. La sociedad funciona y como es un ente no corporal, no físico, no biológico, puede durar muchísimo tiempo y puede estar también sujeto a muchísimas variaciones, que también las vimos, ¿no? En procesos de reorganización societaria, ¿no? Ahí se comprende lo que es transformación, fusión, escisión, ¿no? ¿Alguien recuerda, por ejemplo, en este momento lo que es transformación societaria? ¿Alguno de ustedes? El señor Ricaldi. Bueno, vamos a hacer un repaso de todas maneras antes del final, ¿no? Reorganizar sociedades es transformar, fusionar, escindir, ¿no? Y también otras formas de organización societaria, ¿no? La transformación societaria es cambiar de una forma societaria a otra. Nada más. Está muy grande esto. Vamos a ponerle acá a 90%. Ya está. Avancemos a donde nos quedamos. Aquí. La forma más usual en la que una persona jurídica societaria termina su existencia jurídica es mediante un proceso de disolución, liquidación y extinción. Disolución, liquidación y extinción es la más usual. ¿Cuáles son las causales de disolución societaria? Uno es el vencimiento del plazo de duración. Las sociedades pueden durar lo que los socios quieren que duren. Quieren los socios, ¿no?, decidir libremente cuánto va a mantenerse en funcionamiento la sociedad. Pero que puede ser indeterminado, ¿no? Como también ustedes recordarán, solamente hay una sociedad que tiene plazo determinado. Es una causal bastante inusual, ¿no?, el plazo de duración, pero puede darse en teoría, ¿no? O sea, si ustedes quieren construir una sociedad y darle un plazo de duración de 10 años, la sociedad va a estar vigente, funcionando durante 10 años. Ahora, claro, ustedes podrían ponerle 10 años y cambiar de opinión, ¿no? Decir, no, ahora que queremos que sea indeterminado. Si la forma societaria lo permite, la pueden variar, ¿no? En duración, decía 10 años, ahora dice a plazo indeterminado. La cambian. Si la forma societaria la permite. Conclusión del objeto social, lo mismo. O sea, tienen un objeto social específico, muy específico diría,
y el objeto social ya se realizó. Entonces, la sociedad, digamos, ya no tiene un sentido por la cual seguir funcionando. Entonces entra un proceso de disolución societaria. También es extraño, pero se puede dar. O sea, ustedes quieren hacer, crear, por ejemplo, una sociedad anónima solo para determinado momento, ¿no? Puede ser una temporada, en un año, puede ser una actividad económica, ¿no? Específica, y solamente en ese, parece, ese hecho, ¿no? Ese bien individualizado, han constituido la sociedad. Pasó el hecho, se concluyó el objeto social. Es raro, extraño, pero también lo pueden hacer, si desean, ¿no? Dice, continuada inactividad de la Junta General. La Junta General se tiene que reunir de manera obligatoria, ¿no? Cuando menos una vez al año. Entonces, pasa un año, 2 años, 3 años y no se reúne. Entonces uno diría, algo sucede con esa sociedad, ¿no? O sea, no es posible que no se reúna. Entonces, nos permite presumir que la sociedad no está funcionando, ¿no? Y las sociedades se han creado para funcionar. Entonces, solamente es una apariencia. Entonces, ante la continuada, ¿no? Más o menos permanente, no reunión de la Junta General de Socios, es posible que algún socio, algún tercero, alguien con interés pida, solicite, ¿no? Que se declare la disolución societaria. La cuarta causal de disolución societaria es la más común, frecuente, ¿no? Pérdidas patrimoniales de las 2/3 partes. O sea, esa sociedad casi no tiene patrimonio. ¿Para qué sirve el patrimonio en una sociedad? A ver, señorita Rosina García. Ah, no tiene micro, yo no le había visto. Salvador Mechato, Sí, profesor. ¿cuál sería el riesgo que una persona jurídica societaria esté funcionando y no tenga patrimonio? O sea, un patrimonio suficiente. Mm, o sea, se genera más deudas, porque como no tiene patrimonio para hacer sus cosas, tiene que pedir Estado. Claro, correcto. ¿Y qué más? Genera deudas y esas deudas las puede pagar. Mm, no. Claro, es que imagínese igual que es un amigo suyo y que hace negocios, ¿no? Tiene emprendimientos, pero no tiene un respaldo patrimonial con lo cual cubrir los actos o contratos que realiza. Entonces, su patrimonio está, ¿no? Está en debe, en pierde, ¿no? Es muy riesgoso. Entonces, ¿usted contrataría con ese amigo? No lo contrataría. Claro, Porque pues es más riesgo para mí, pues. ajá. Entonces, justamente por esa causal tiene ese sentido. Proteger a las demás personas, porque, digamos, una sociedad se puede constituir el año 2018, se constituye con $500,000 y eso es lo que está en registros públicos. $500,000 es su capital social y comenzó a funcionar con $500,000 que es su patrimonio. Pero desde 2018 a la fecha, 2022, julio, esa sociedad ha sido administrada pésimamente. Casi todo su patrimonio está en pérdida, tiene un montón de deudas, incumplimientos de todo tipo, pero en registros públicos dice $500,000. Ahora, el balance, no. El balance, los estados financieros de esa persona jurídica, ahí uno puede encontrar esa información, pero yo soy un tercero. O sea, yo no puedo acceder a la información contable financiera de esa persona jurídica societaria. Yo podría ser engañado por esa persona jurídica societaria. Entonces, se le impone la obligación a los representantes
¿no? A los integrantes, a los que deciden en esa sociedad, de disolverse. No puede seguir funcionando con un patrimonio, ¿no? Tan escaso. Acuerdo de la Junta de Acreedores en un procedimiento concursal. Eso es lo que vamos a ver. Cuando ustedes escuchen Junta de Acreedores, se piensa en procedimiento concursal. Lo ha decidido la Junta de Acreedores, ustedes procedimiento concursal. Ya está. O sea, con esa palabra, así es. Lo que antes eran procedimientos de quiebra, ¿no? Piensen en quiebra, en insolvencia. Y el nombre más pertinente y genérico es procedimiento concursal. La Junta de Acreedores dentro del procedimiento concursal. O sea, es la decisión de que se disuelva la sociedad. Falta de pluralidad de socios. A ver, David, checa. Sí, profesor. ¿Cuántos socios debe tener una sociedad? Como mínimo. ¿Tres? O... A ver, ¿alguien ayuda a David en el chat o por micro? El concepto de persona jurídica societaria, dice, es la reunión de dos o más personas jurídicas y o personas naturales reunidos en torno a una finalidad común y que cumplen con la formalidad de su inscripción en los registros públicos. Dos. O sea, si queda un solo socio, en el chat han puesto algo, no lo había leído, dos. Gracias, Brenda. Son 5 socios, uno se queda en Lima, los demás viajan, ¿no? Pongamos a Montevideo, el avión tiene un accidente y mueren los 4 socios. Entonces queda un solo socio. Tiene que recomponerse, ¿no? Habrá el tema de herederos, pues, son procedimientos, pero no puede haber una sociedad con un solo socio. Tienen que ser 2, cuando menos 2. Decisión judicial por la Corte Suprema. Claro, si la Corte Suprema ve que la sociedad ha incurrido en actos ilícitos, en delitos, en comportamientos que afectan el orden público, las buenas costumbres, es un hecho, digamos, infrecuente y tiene que revestir mucha gravedad para que la Corte Suprema lo haga. O sea, normalmente un juez, cualquier juez, un juez especializado, que es un juez especializado, un juez superior, no podría hacerlo. O sea, cualquier juzgado no lo puede hacer. Solamente la Corte Suprema puede decidir disolver una sociedad. Claro, porque hay todo un tema de una libertad, ¿no? Hay libertad de empresa, hay libertad de contratar, hay libertad para constituir personas jurídicas. Todo eso se está afectando cuando la Corte Suprema dice, voy a eliminar la existencia jurídica de una sociedad. Tiene que motivarlo. Ustedes saben, todo lo que un juez decide tiene que estar motivado. Motivación implica sustento. O sea, un juez no puede, para cualquier caso, un juez no puede actuar de manera arbitraria. Ustedes dirán, pero sí, profesor, a veces yo he visto sentencias arbitrarias. Claro, pero esa sentencia puede ser impugnada, ¿no? Y uno puede deducir falta de motivación o vulneración de un debido proceso, vulneración, derecho a la prueba, derecho a defensa, motivación, por ejemplo, que es una de las más frecuentes. O sea, el juez tiene que de manera explícita indicar por qué está decidiendo, por qué está resolviendo de una manera u otra. Y en este caso la Corte Suprema, cuando decida disolver una sociedad, tiene que fundamentar, ¿no?, su decisión. Acuerdo de la Junta General de Socios. La Junta General de Socios, que se reunió por primera vez para constituir la sociedad, con los socios fundadores, también pueden, inmotivadamente, también pueden reunirse
y acordar disolver la sociedad. O sea, ellos, ¿no? Puede que sean los 5 socios originales, ¿no?, que hace 10 años decidieron constituir la empresa, ¿no? X, Y, SAC, deciden ahora, 10 años después, disolverla. ¿Por qué? Porque no ha permitido concretar sus expectativas, no funciona bien, ¿no? No tiene sentido mantenerla, porque no hay interés en los socios. Entonces, en lugar de dejarla flotando, ¿no?, porque es una persona jurídica, y a veces pasa, hay muchas sociedades que se han constituido y nunca han funcionado, que ese es un tema importante. O sea, yo puedo constituir una persona jurídica societaria, pongamos una sociedad anónima cerrada. Me reúno ¿no?, con una persona, uno más de ustedes, o con 5 más de ustedes, o con 10 más de ustedes, y constituyo una sociedad anónima cerrada. Y decimos, ya, ya está inscrita en registros públicos, ya tiene una partida electrónica, ¿no?, donde está registrado, ¿no?, su constitución, y a partir de allí ha nacido la persona jurídica societaria. Esa sociedad anónima cerrada ya nació porque se inscribió en los registros públicos. Pero decimos, y ahora vamos a reunirnos para comenzar a ver, ¿no? Hay que ver el tema de el local, el personal, las actividades, ¿no? Hay que formar grupos, y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. El tema es, hay que contratar un contador para que vea todo lo que va a ser el funcionamiento, ¿no? Contable, ¿no? Tributario. Y decimos, ya, pues lo vemos la siguiente semana, después de Fiestas Patrias. Y en realidad nunca nos reunimos. Y la constituimos y ahí quedó. Catherine Álvarez, Sí, profesor. ¿usted entiende eso? O sea, yo puedo constituir una persona jurídica y esa persona jurídica nunca funcionar, nunca hacer nada. O sea, puede concebir esto. Claro, podría darse, profesor. Sí, se puede dar, ¿no? Se puede dar. O sea, podemos crear una persona jurídica, constituirla, inscribirla en registros públicos y no hacer nada más, ¿no? Ahora, normalmente una persona jurídica, entendido esto, gracias, una persona jurídica va a desarrollar actividades económicas. Y esas actividades económicas normalmente están grabadas, ¿no? Porque constituyen esas actividades económicas constituyen el supuesto de hecho de la norma jurídica tributaria. Entonces, como constituyen el supuesto de la norma jurídica tributaria, significa que esas actividades van a originar que esa persona jurídica tributaria, ¿no?, sea el deudor tributario, y deba de pagarle un tributo al acreedor tributario, que es el Estado, sea el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, ¿no? El acreedor es el Estado. Ya, eso lo vemos la siguiente semana. Entonces, cuando la persona jurídica va a funcionar y va a realizar actividades económicas, que normalmente, casi siempre, deben ser o van a originar el pago de tributos, tiene que registrarse ante la SUNAT, ¿no?, y debe de obtener un registro único de contribuyente, ¿no?, su RUC. Pero no es obligatorio que yo constituya una sociedad e inmediatamente saque un RUC, ¿no? Puede ser que constituya una sociedad y el RUC lo saco, o sea, como todavía no va a funcionar, digo, ¿para qué voy a sacar el RUC? Porque si saco RUC tengo que comenzar a declarar, ¿no?, dependiendo de las actividades que yo vaya a realizar.
si saco actividades que tienen que pagar IGB, renta, ¿no? Entonces tengo que estar declarando, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a sacar mi RUC si todavía no va a funcionar? Lo haremos de acá al 2023, que comenzamos en el 2023, ahorita todavía no. Y entonces está constituida la sociedad, inscrita en registros públicos, pero como todavía no funciona, no la vamos a registrar en la SUNAT, aún no. Otra causal, ¿no? Estatutaria, legal o registral permanente. Normalmente lo más común aquí es el cambio de las normas, ¿no? El cambio de la legislación. Cuando cambia la legislación, esto origina que las sociedades tienen que adecuarse a la nueva legislación. Entonces tenemos que, por ejemplo, cuando la actual Ley General de Sociedades, ¿no? se promulgó, ¿no? Se aprobó y se publicó en el Diario Oficial del Peruano y entró en vigencia, había diversos cambios. Entonces, lo que tenían que hacer las sociedades que existían en ese momento, por ejemplo, una sociedad anónima, lo que tenía que hacer es adecuarse, ¿no? Adecuar su regulación, adecuar sus estatutos a la nueva Ley General de Sociedades. Y se le daba un plazo, ¿no? O sea, las sociedades tienen que adecuarse a partir de la vigencia de esa ley en el plazo de 2 años. Entonces, el registro público también indicaba, ¿no? O sea, las sociedades tienen que, sus representantes, administradores, tienen que, de conformidad con la ley general de sociedades, tienen que cumplir los siguientes requisitos. Yo recuerdo en ese entonces que las sociedades eran muy renuentes a adecuarse, ¿no? 6 meses, ampliaron 6 meses, ampliaron 1 año. Les amenazaron inclusive que se iba a cancelar de oficio su inscripción en los registros públicos. Cuando yo digo de oficio, ¿qué significa? Jeffrey Saavedra. Jeffrey, cuando yo digo de oficio, la UNI de oficio ha resuelto, el juez de oficio ha resuelto, los registros públicos de oficio cancelarán. ¿Qué significa de oficio? Profesor, buenas tardes. ¿Podría ser un decreto, algo oficial? De oficio significa, a ver, de oficio, o sea que por ellos mismos, según su oficio, según su función. Lo que implica es que sin que medie un pedido de los administrados, estamos hablando del Estado, ¿no? Como administrador, sin que medie pedido del administrado, del justiciable, ¿no? De una parte en un proceso, la entidad del Estado decide. Si yo estoy en un proceso judicial y el juez encuentra una nulidad, el juez de oficio declara la nulidad en el proceso, ¿no? O sea, no es necesario que el demandado o el demandante pida la nulidad de un acto procesal. El mismo juez se percata de un vicio de nulidad y declara la nulidad de oficio. O puede ser que, por ejemplo, la UNI decide sancionar a 5 alumnos, ¿no? Porque han cometido actos de indisciplina. Y ahí está, mira, en un proceso disciplinario, un proceso administrativo disciplinario, sanciona a 5 alumnos. Luego la UNI se percata que hay un error y que no debió sancionarlos. Lo normal sería que los alumnos impugnen, ¿no? Apelen, reclamen, para revertir la decisión que los sanciona, la sanción. Pero la UNI dice, de oficio declaro la nulidad. También puede ser algo favorable, ¿no? De oficio, otorgo, ¿qué podría ser? Un bono, un beneficio, ¿no?
algo de sí, ¿no? Puede ser favorable. Entonces, de oficio es sin que medie un pedido, sin que alguien lo haya solicitado. La misma entidad resuelve. Entonces, la SUNAT, perdón, en este caso, los registros públicos, la SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, dijo que de oficio podía también declarar la disolución. Y no, tampoco las sociedades en ese entonces tampoco hicieron mucho caso, ¿no? ¿Cuándo hicieron caso? Cuando les dijeron, salió la última oportunidad, ¿no? Una norma jurídica salió y les dio la última oportunidad. Si hasta fin de año, de ese año, que no recuerdo exactamente cuál fue, si hasta fin de año las sociedades no se han adecuado a la nueva Ley General de Sociedades, no podrán realizar transacciones bancarias, no podrán hacer retiros, ni cobro de cheques. Se metieron con la plata de las sociedades. Allí sí han, ¿no? Un importante número de sociedades recién se adecuaron, ¿no? Cuando les tocaron la billetera, ¿no? Cuando se involucraron a su caja, ¿no? al dinero, recién allí despertaron y se adecuaron a la nueva Ley General de Sociedades. Entonces, esas son las causales por las que en el Perú, conforme a la Ley General de Sociedades, una persona jurídica societaria puede disolverse. El último párrafo dice, si una sociedad incurre, o sea, cae en alguna de las causales de disolución que están señaladas allí, que es justamente para que una sociedad deje de funcionar. Si una sociedad incurre en una causal de disolución y continúa funcionando, se convierte en una sociedad irregular. ¿Recuerdan ustedes? Sujetos de derecho, 4, ¿no? Concebido, persona natural, persona jurídica y persona jurídica irregular. O sea, acá sería, se convierte en una persona jurídica societaria irregular. Es otra forma de decirlo. Cuando ya la sociedad, por acuerdo de la Junta General de Socios, decide disolver una sociedad, debe designar a un liquidador. O sea, ya no es el gerente, ya no es el directorio, ya no es el socio administrador quien va a decidir por la sociedad, sino es el liquidador. El liquidador se convierte en el representante de la sociedad. O sea, algo simple, pues, ¿no? Pero si yo les consultase en el examen final, en una sociedad anónima cerrada, ¿no? Ha ingresado a esta etapa de disolución societaria, ¿no? Por la causal tal, y ha comenzado su liquidación. Indique usted quién es el representante, ¿no? El gerente general, la Junta General de Socios, el directorio, el liquidador. Dani Luna. Sí, profesor. ¿Cuál es la respuesta? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? A ver, alguien que haya estado escuchando, ¿cuál es la respuesta? En el chat, a ver. Ah, Lisette Flores, algo está preguntando, un segundo. El liquidador, así nada más, así algo simple. Eso es. El liquidador, gracias, Guillermo. La delegada está preguntando algo que dice, cuando los menores de edad son detenidos, tienen la posibilidad de pagar a un abogado que los defienda o que el abogado de oficio se encargue. A Lisette, no se tiene que, es una pregunta por un tema diferente al de la clase, o de alguna forma usted lo está vinculando al tema de la clase. Además, no ha puesto signo de interrogación. Es una afirmación, ¿no? Ah, ya, ahora sí. Claro, se refiere, allí tiene un significado cercano,
Dice el abogado de oficio. Normalmente uno tiene, tiene un derecho fundamental, que es el derecho de defensa, ¿no? O sea, que implica que todos nosotros, desde el comienzo de alguna investigación, de alguna imputación, ¿no? de alguna incriminación, tenemos derecho a ser defendidos por un abogado, desde el comienzo hasta el final. Es un derecho fundamental. Desde el comienzo, 2 mensajes directos. Hasta el final, tenemos derecho a tener un abogado. Entonces, es una decisión de la persona designar a su abogado. Pero si la persona no puede designar a un abogado, el Estado le tiene que proporcionar un abogado. Entonces, el Estado decide, sin que la persona designe un abogado, sin que lo pida, el abogado le designa un abogado de manera obligatoria porque necesita que se respete el derecho de defensa y le designa un abogado de oficio, que se llamaban antes así, ahora se llaman defensores públicos. Abogado de oficio, defensor público, ¿no? En otros lados se llama defensor de los pobres, ¿no? En algunos casos, los abogados de oficio ven cualquier tema, pero en el tema penal, que es grave, porque podría implicar la privación de la libertad, en el tema penal es obligatorio siempre que una persona esté asesorada por abogado. En cualquier momento. Ustedes son detenidos y la policía le va a decir, ¿requiere la presencia de abogado? Sí, ¿no? Si no tienes un abogado de oficio, ya pide un abogado de oficio. Ya, ¿qué más? Brenda dice, ¿quiénes podrían ser un liquidador en una empresa? No entendí muy bien eso. Ya, el liquidador puede ser una persona que tenga cierto conocimiento, ¿no? En lo que es el trámite final. La liquidación, entiendan así, cuando alguien está, en este caso una persona jurídica, está por culminar su existencia, entonces el liquidador lo que hace es ver qué bienes tiene, ¿no? Qué deudas tiene, ¿no? Qué derechos hay para cobrar, ¿no? Qué deudas hay para pagar, activos, pasivos, todo lo que hay. Y lo que va a hacer ese liquidador va a ser un balance final. Si la empresa es pequeña, a veces el liquidador puede ser un contador, un administrador, un abogado. No sé, no hay muchos requisitos para el tema. Podría ser un ingeniero quizás de sistemas, un ingeniero industrial, ¿no? Alguien que revise todo lo que hay, ¿no? Un liquidador. Pero se va a hacer responsable, evidentemente, de este liquidador. Cuando son empresas grandes, ya a veces no basta una persona, ¿no? Sino son empresas liquidadoras. Empresas que se dedican a hacer liquidaciones. O sea, no es un abogado, un contador en solitario, ¿no? Sino puede ser una empresa y dentro de esa empresa se le encarga la liquidación, ¿no? De una persona jurídica, societaria, y está conformada ese grupo liquidador. Pueden ser 3 contadores, 5 abogados, administradores, o 4 ingenieros, ¿no? Y se van a encargar de ver toda la liquidación. Si fuese algo de envergadura, ¿no? Donde hay que revisar muchísimos contratos, documentos, ¿no? No solamente documentos comerciales, sino también documentación contable, documentación tributaria, ¿no? Pues todo eso tiene que, en base a todo eso, es que se va a hacer el balance final. Y si hay activos, se pagan los pasivos, ¿no? Y si no alcanza, la sociedad debe declararse en quiebra, ¿no? Muchos no lo hacen, ¿no? La quiebra, tienen que, el liquidador tiene que efectuar una demanda ante un juez comercial para que declare, ¿no? En la que no se le puede pagar, no se puede pagarle a los deudores. Hay una mala práctica a veces. Les cuento un caso real. A ver.
Era una empresa minera, contrata a una empresa de seguridad. Personas jurídicas societaria 1, personas jurídicas societaria 2. Contrata a una empresa de seguridad. La empresa minera sufre un robo. Sufre un robo y por varios millones. Creo que eran 5 millones de dólares. Entonces, había un seguro contra robos. Había un seguro contra robos y se va a activar, ¿no? Y va a pagar. Y luego la empresa de seguros investiga y ve que se había producido un error en el sistema de seguridad que brindaba la empresa de seguridad. Entonces la empresa de seguridad era responsable y justamente el contrato indicaba que si la empresa de seguridad incumplía, ¿no?, la seguridad como estaba pactada, tenía que cubrir, ¿no?, que cubrir el monto del daño que se produjese, en este caso el daño producto de un robo. Eso significaba que la empresa de seguridad debería de pagar los 5 millones. Mientras se hacían todo el tema del seguro, ¿no?, el pago y todo lo demás, ¿qué hizo la empresa de seguridad? La empresa de seguridad inició su proceso de disolución, de liquidación y extinción. O sea, mientras pasaban esas semanas, la empresa de seguridad murió, jurídicamente hablando. Y cuando la empresa de seguros le demanda, la empresa de seguridad ya no existía. Allí, ¿qué les parece? ¿Lo que ha hecho la empresa de seguridad es correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿no? Incorrecto. ¿Ha seguido un camino legal? Sí, pero justamente lo que está originando es una especie de fraude legal, ¿no? Fraude a la ley, para evitar pagar. Es como que a la señorita delegada, Lisette, yo le voy a cobrar a la señorita Lisette, ella me debe 30.000 soles. Y yo sé que ella tiene un auto del año que se le acaba de comprar, ¿no? Entonces yo digo, ya, voy a cobrarme, ¿no?, con las cuentas que tenga en el banco, el dinero que tenga en las cuentas en bancos, o si no le embargo su carro, ¿no? Y como ella sabe que yo le voy a cobrar, dice, yo soy abogado, solo me va a demandar y me va a pedir un embargo, ¿no? Saca todo el dinero del banco y simula una compraventa de su vehículo, ¿no? A su enamorado, simula que y entonces cuando yo quiero embargarle, yo veo que en su matrimonio no tiene nada. Lo que ha hecho está mal, ¿no? O sea, tiene una apariencia de legalidad. Pero yo podría ir, ¿no? Decir que allí hay un fraude, ¿no?, que allí hay una simulación, ¿no?, y solicitar que se declaren esos actos nulos o ineficaces, dependiendo de cómo yo construya mi caso, ¿no?, mi caso judicial. Entonces, el liquidador va a hacer este procedimiento, ¿no?, de ver qué hay, ¿no?, qué hay en patrimonio. En el patrimonio puede haber deudas, puede haber derechos, cuentas por cobrar. Es un procedimiento bastante simple, o sea, no hay mucha supervisión sobre esto, lo cual está mal, no hay mucha supervisión sobre esto. Ahora, mientras dure el proceso de liquidación, que no tiene tampoco un tiempo fijo, ¿ah? Mientras dure el procedimiento de liquidación, la sociedad tiene que cambiar su nombre. El nombre tiene que añadir al final en liquidación. Pongamos, si la empresa es Ranza Sociedad Anónima, tendría que llamarse Ranza Sociedad Anónima en liquidación.
Si fuese Credit Corp, sociedad anónima, tendría que ser Credit Corp, sociedad anónima en liquidación. ¿Por qué debe cambiar su nombre? ¿Por qué creen? ¿A alguien se le ocurre? El tema de la liquidación en sus causales es un tema que no trasciende, que no se comunica. O sea, los demás no lo van a saber. Cuando inicia la liquidación, tampoco los demás lo van a saber. O sea, yo contrato con una persona jurídica que está en causal de disolución, que entra a un proceso de liquidación, y yo no lo sé. Yo puedo seguirle pagando, contratando con ella. Entonces, ¿para qué sirve que yo cambie el nombre de la persona jurídica societaria añadiendo en liquidación? Pueden usar el chat si desean, sino el micro. ¿Para qué sirve que yo le cambie el nombre? ¿Mm? A ver si no contestan. A ver, yo pregunto, señor Anthony Bravo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. En el chat, a ver, ¿han contestado? Dicen, para que otras empresas no Creo sean que estafadas de alguna manera. Claro, no necesariamente estafadas, pero sí ese es el sentido, ¿no? Para que no sean engañadas. Es como que yo contrato a Anthony para que Anthony pinte mi casa, para que luego cambie el piso de la sala, ¿no? Cambie también todo lo que es las tejas y todo lo demás, ¿no? Yo no sé que Anthony tiene una enfermedad terminal, ¿no? Y a Anthony le quedan unas semanas de vida nada más. Lo que ha dicho la señorita Brenda es eso, justamente, ese es el sentido. Cambio de nombre para que estén enterados. Los demás, que son unas personas jurídicas societarias que están muriendo. Para eso se cambia el nombre. Ajá, bien, Brenda. Ahora dice distribución del haber social entre los socios y remanentes. Recuerden que cuando constituimos la sociedad, hablamos sobre que los socios fundadores daban un aporte y por ese aporte se le iban a entregar, dependiendo si si la sociedad emite acciones o emite participaciones, ¿no? Le iban a entregar acciones o participaciones, dependiendo del tipo societario. Y ese aporte, ¿no? En su sumatoria constituía el capital social y cuando la sociedad se inscribiese, iba a conformar el patrimonio social. El patrimonio social, su objetivo es permitir el funcionamiento de la sociedad y el cumplimiento del objeto social, ¿no? Que es la actividad económica que realiza la sociedad. El patrimonio de la sociedad está destinado a eso, ¿no? Entonces, como la sociedad ya no va a funcionar y si tiene un patrimonio, es el momento en el que a los socios que aportaron les deben devolver su aporte. Allí sí hay, ¿no? Muchas veces no hay. Entonces tenemos que se manda ese balance final a los registros públicos. En registros públicos la verificación no es tributaria, no es contable, no van a ver a quiénes pagaron, a qué no pagaron. Simplemente es que se cumpla el tema formal, genérico. Se envía a registros públicos el pedido de extinción con el balance final, ¿no? Con el acuerdo de disolución o la causal que fuese, y se va a inscribir en los registros públicos la extinción o muerte de la sociedad, ¿no? Después de eso se da primero una baja del RUC provisional y luego pasa a una baja de RUC definitiva. Requiem in pace, ¿no? Descanse en paz. Eso implicaría la muerte jurídica de la persona jurídica societaria o sociedad. Un efecto simple, pero que se utiliza también bastante, es el de el nombre queda libre.
O sea, si existía, pongamos, Credit Corp, sociedad anónima, cerrada, pongamos, o sociedad anónima ordinaria, y Credit Corp se disuelve, se liquida y se extingue, el nombre Credit Corp está libre. O sea, yo podría constituir una sociedad con dos socios, yo, ¿no? Un socio uno y una persona más, socio dos, y un capital social de 500 soles, y como el nombre está libre, y justo lo agarramos. Ah, somos Credit Corp, sociedad anónima. Porque está libre, porque ya el otro Credit Corp, el grandote, murió. Entonces el nombre quedó libre. Se puede dar. Ahora, en cuanto a los nombres, no sé si llegué a decirlos, a decirlo, perdón. Pongamos, Brenda Reyes. Sí, profesor. Usted, Brenda, con la señorita, a ver, Catherine, podrían constituir una sociedad y denominarse Corporación Logística Transamericana. Sí, Sí, no hay limitación. Grupo Pesquero Internacional. ¿Podrían ser? sí, también. Sí, o sea, en el Perú no hay un control respecto a los nombres. Ujú. No hay ningún control. Gracias, Brenda. No hay ningún control. O sea, uno dice grupo, corporación, consorcio, debe ser grande pues por el nombre, ¿no? Pero no, no. Por eso es importante que la información que está en registros públicos verificar, ¿no? Si ustedes van a contratar con una empresa, ¿no? Que se ha constituido sobre una persona jurídica societaria, una sociedad anónima, una sociedad comercial, responsabilidad limitada, por ejemplo, que son las más comunes, y no tiene un bonito nombre, ¿no? Tiene una página web, ¿no? Pero ustedes podrían decir, oye, pero ¿quiénes son los socios? ¿Pero cuál es su capital social, no? Claro, pero también hay formas, algunos tienen formas de inflar capital social, ¿no? Se crean deudas y aportan, ¿no? Deudas por cobrar, ¿no? Hay que ser bien cuidadoso, ¿no? Ustedes dicen, vamos a contratar y les vamos a vender, ¿no? Tales productos, ¿no? Por un monto grande. O sea, ustedes pueden entregar los bienes y el otro no paga y ahí se dan cuenta que lo otro era una fachada, era una cáscara nada más. O sea, tienen que ver también, estudiar, visitar, ¿no? Investigar un poquito con quiénes están contratando. No se dejen llevar por apariencias, ¿no? Inclusive hay edificios, bueno, antes de pandemia, después no sé si seguirán, no les he hecho el seguimiento. Había edificios donde se alquilaban oficinas lujosas por horas, ¿no? Edificios lujosas por horas. Inclusive se podía tener ahí un conserje, una secretaria, ¿no? Entonces la persona llegaba y decía, ah, mira, en este edificio tiene su oficina, ¿no? Uno llegaba y se deslumbraba, ¿no? Y le recibía una persona y ¿no? ¿No? Vestida, ¿no? Con ropa cara, ¿no? Un reloj caro, un celular caro, ¿no? Sacaba una agenda, ¿no? Cara, con un lapicero de oro caro, ¿no? Y dice, uff, nos ganamos, estamos contratando, nos vamos para arriba, ¿no? Y todo eso está hecho simplemente para vender una apariencia, un engaño. Eso hay que tenerlo presente. Sobre eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Un caso real de hace algunos años, no, casi digo el nombre, ya un ingeniero de una empresa grande que tenían problemas económicos y tuvo una reunión de ese tipo, ¿no? Con un señor que era representante de... Él creía que, o sea, él estaba en una mala situación, entonces él necesitaba también creer, ¿no? Era el representante de una empresa europea, era ruso-polaca, que le iba a gestionar un préstamo. Le iba a gestionar un préstamo de 250 millones.
de dólares. 250 millones de dólares. Se fue a esta reunión, ¿no? Quedó, ¿no? Quedó asombrado por todo el lujo que había en la reunión. Y parte de los honorarios que le cobraba esa persona, ¿no? Que le iba a gestionar el préstamo de 250 millones de dólares, ¿no? Por el Swiss Bank, eran 250.000 dólares. Y este gerente, ¿no? Este ingeniero, bien curtido, ¿no? Muy, muy vivo, sí lo conocí algunos años, decidió creerle, pues, y le pagó 250.000 dólares por hacerle esa gestión, ¿no? Y conseguirle 250 millones de dólares. Con las agencias de viajes, sí, también, seguro que sí. Ajá, siempre hay que investigar. Y después que entregó el pago, la persona desapareció y se dio cuenta que todo había sido ¿no? Un engaño, un ardid, ¿no? Él había sido estafado, ¿no? Y la empresa tenía que ir a buscarla a Ucrania, ¿no? A Ucrania, en un lugar, ni siquiera sabía, porque o sea, era así, pues ni siquiera sabía si realmente existía o era un nombre, ¿no? Y era una cáscara rusa de una empresa. Lo estafaron, pues. Brenda, ¿cómo es el caso de las agencias de viaje? Como comentó que hay algunos edificios donde alquilaban las oficinas, también hacían lo mismo, ¿no? Que algunas agencias de viajes tenían sus oficinas en tal edificio y compraban su paquete de viaje y luego se dan cuenta que no había nada, no llegaba la hora del viaje y no podían viajar, y entonces iban a reclamar a estos edificios y nunca ya no estaba esta empresa ahí, ¿no? Ubicada en esas oficinas. Sí, sí, pasa bastante, ¿no? Bueno, con el tema de la contratación por internet, a veces uno ve ¿cómo se pone la palabra? Mm, bueno, no sé exacto, pero algo así como las recomendaciones que le dan, ¿no? En el comercio, y sobre todo en el comercio electrónico, mucho vale la buena fe, la confianza, la experiencia, ¿no? Las empresas viven de eso, para que la gente confíe y que contrate, no tiene interés en incumplir, porque si incumple se daña su reputación, ¿no? Entonces buscan eso, ¿no? Cumplen, solucionan problemas, inclusive te brindan, ¿no? Tú ya pagaste y no fue lo que correspondía, ya listo, te mandan otro, ¿no? Porque ellos ganan por la confianza que puedan tener en ellas. En algunos casos, en el Perú no funciona mucho así, ¿no? En el Perú las empresas lamentablemente no trabajan a generar una confianza, ¿no? En sus consumidores, ¿no? A veces es simplemente venderte un producto y después reclaman, ¿no? Y si no me ganas el reclamo administrativamente, demándame judicialmente, ¿no? Cuando uno hace también los contratos con las empresas, acá pueden juntar, por ejemplo, el tema de contratos con el tema de societario. Muchos pactos de gestión empresarial se pueden incorporar a los contratos, ¿no? O sea, yo voy a contratar con una empresa y es un contrato por 5 años. Entonces, yo necesito que esa empresa funcione bien. O yo contrato con esa empresa y contrato porque ahí está la señorita Brenda Reyes, ¿no? Que es una persona, es una socia o es la gerente que para mí es de confianza, pues es una persona seria. Entonces yo puedo poner una cláusula que mientras dure ese contrato, la gerente tiene que ser Brenda Reyes y que cualquier otro cambio para continuar el contrato tiene que ser aprobado, ¿no? Nuevamente en otro contrato. O sea que la remoción de Brenda como gerente implicaría la resolución del contrato. O yo pido también que la empresa, ¿no? de Brenda cumpla con todas sus obligaciones laborales.
Porque si ella no cumple con sus obligaciones laborales, puede ser sancionada, ¿no? Puede ser demandada. O también que cumpla con deberes tributarios, que cumpla con sus obligaciones ambientales, que no venda su patrimonio, ¿no? Porque yo puedo contratar con una empresa y tiene un patrimonio fuerte que respalda, ¿no? Que respalda los contratos que estoy suscribiendo con ella. Pero después de contratar conmigo y con otras más podría ser, la empresa agarra y comienza a transferir su patrimonio, ¿no? A otras empresas. O sea, se va quedando sin patrimonio. Yo estoy obligada con ella con el contrato, pero esa empresa que tenía un patrimonio de 10 millones, ahorita tiene un patrimonio de 100.000 soles. Yo digo, no, pues como ya, eso está mal. Entonces, todo eso, todas esas posibilidades se pueden ver en el contrato. Recuerden, el contrato es una herramienta. Uno tiene que prever, ¿no? O sea, lo que voy a regular en situación normal y también las contingencias que podría tener, ¿no? Todo eso yo lo puedo pactar. Entonces, hay cosas, hay prohibiciones, hay permisiones de diversa índole. Y yo puedo incorporar un contrato, ¿no? Cuando, entre personas jurídicas societarias, por ejemplo, que antes no eran muy usuales, ¿no? Se ha aprendido muchísimo de la contratación norteamericana, ¿no? En algunos casos europea, ¿no? Pactos que se incorporan, ¿no? Pactos que son frecuentes en empresas en otros países y cada vez son más y más incorporadas en el Perú, ¿no? Las personas jurídicas societarias irregulares. ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo surgen? La primera causal, porque no cumple con la constitución societaria, o sea, se queda a la mitad, se queda en un limbo. El tema más común, el del nombre, ¿no? El del nombre es lo más común. Se les ocurrió un nombre bonito, no hicieron la búsqueda en registros públicos para ver si existía, lo mandan así nomás al notario, el notario lo manda a registros públicos, en registros públicos el registrador busca entre los nombres de los existentes y encuentra uno muy parecido, muy similar o uno igual. Y dice, observado, ¿no? El nombre ¿no? de la sociedad que está por inscribirse es muy semejante, es muy similar, es igual, o también podría decir que se origina confusión con el nombre de una sociedad previamente inscrita. Cambie su nombre, ¿no? Entonces por ahí no les gusta, no están de acuerdo, y dicen, así nomás hay que funcionar, ¿no? Y lo dejan allí, observado, y luego se va a la tacha, nunca acaban su constitución societaria. La segunda causal, es la que hemos visto en la clase de hoy, es ingresar a una causal de disolución societaria y no continuar con la liquidación y extinción societaria, sino seguir funcionando como si nada pasara. Esas son las dos causales por las que una sociedad se puede convertir en irregular. Los efectos que surgen de una sociedad irregular, o sea, no debe seguir funcionando, pero lo está haciendo. ¿Y cuáles son los efectos? Administradores, representantes, cualquier persona que actúa en nombre de la sociedad, va a ser de manera personal, o sea, con todo su patrimonio, como si fuera el mismo, solidaria y de manera ilimitada, responsable por todos los contratos, por todos los daños y perjuicios que puedan originar a terceros, a otros con los que contraten. O también quizás a mismos socios, ¿no? A terceros o a socios, o inclusive a la sociedad. O sea, yo me creo vivo y tengo una sociedad que está en causal de disolución y no digo nada. Y el patrimonio está en rojo hace varios años y yo sigo funcionando, sabiendo que no tengo nada con qué responder. Ah, ya. Yo soy el gerente, yo soy el administrador, yo soy un apoderado, ¿no?
somos el directorio. Entonces, con nosotros que estamos haciendo eso, que no debe hacerse, vamos a responder, vamos a ser responsables, ¿no? por todos los incumplimientos contractuales. Vamos a ser responsables por todos los daños y perjuicios que originamos. ¿Y de qué manera somos responsables? De manera personal, de manera solidaria y de manera ilimitada. Es una sanción drástica, pero se corresponde. Con este tema terminamos lo que es derecho societario y ahora pasamos a llamar lista. Recuerden, por favor, los que no tengan el micro habilitado responden por el chat y los demás me avisan si está respondiendo por el chat. Dicen su nombre y luego presente. Acevedo Jauregui. Acevedo presente. Álvarez Sosa. Álvarez presente. Anaya Villar. Presente, Anaya. Barrera Noriega. Barrera presente. Bravo Toribio. Bravo, Toribio presente. Cárdenas Chipana. Castro Cano. Castro presente. Checa Poma. Checa presente. Flores Ponce. Está sin micro, ¿no? Es la delegada. Fuentes Illanes. García Carvajal. García también estaba sin micro, ¿no? Pero dijo, ¿sigue allí, García? García presente en el chat. ¿Ha puesto algo? García. Señorita García. No dice nada, ¿no? Bueno. Se fue, creo. López Dionisio. Luna Raras. Luna presente. Mechato Lara. Mechato presente. Reyes Cabrera. Reyes Cabrera. Ya. Ricaldi Bravo. Ricaldi presente. Rojas Zabaleta. Saavedra Farfán. Saavedra presente. Valverde Leiva. Valverde presente. Vela Ortega. Yupanqui Peláez. A ver, todos me ayudan, porque la delegada no tiene micro. Cárdenas Chipana. Segunda llamada, Fuentes Illanes. García Carvajal. López Dionisio. Rojas Zabaleta. Vela Ortega. Yupanqui Peláez. No contestan por el chat. Ya. Cierro entonces la lista de asistencia. Continuamos. Yo les decía que cuando se hablaba de junta de acreedores, estábamos en el derecho concursal, ¿no? Es un nombre reciente. Había nombres previos, ¿no? A ver, 90. Como la ley de quiebras, la ley de reestructuración patrimonial, la ley de reestructuración empresarial y finalmente la ley del sistema concursal, la actual. Entonces, siempre se decía qué cosas se buscan, ¿no? ¿Qué es lo que quieres con esta ley? Fundamentalmente tienes dos temas ahí, ¿no? El tema del interés de los acreedores y el tema de el funcionamiento de la empresa.
Ya saben ustedes que la empresa puede ser desarrollada por una persona natural o por una persona jurídica. Normalmente, cuando decimos voy a constituir una empresa, lo que digo es que voy a constituir una persona jurídica societaria que va a desarrollar labor empresarial, ¿no? Que va a efectuar actividades empresariales. Entonces, en primer lugar, vamos a tener una empresa que tiene problemas económicos. Esta empresa tiene pongamos que lo que va a ser rojo, lo que va a ser rojo es el patrimonio de esa empresa, ¿no? Esa empresa tiene este patrimonio. Y esta empresa tiene también vale. Tiene a todas estas empresas que son acreedoras, ¿no? Ya, entonces este sería, a ver, acá, acá, ahí se acabó, ya se sale, se va, esta se va. Acreedora 2, acreedora 3, acreedora 4, acreedora 5. Un poquito más chiquito. Ahí. Entonces, esta empresa es la 4. Ya, ahora sí. Esta es la empresa deudora, que son las empresas acreedoras. Fíjate, esto quedó muy chiquito ahora. Si ustedes fuesen las empresas acreedoras de esta empresa deudora, que tiene un problema económico, ¿qué buscarían proteger? Ustedes como acreedoras, ¿qué es lo que... ¿Qué les une a ustedes como acreedoras con esta empresa deudora? La acreencia, ¿no? La deuda que ellas tienen con ustedes. Y las deudas obviamente son patrimoniales. Entonces, ¿ustedes qué quisieran controlar de esta empresa deudora? ¿Qué nivela? Señor, ¿qué nivela?
el patrimonio de la empresa deudora. Ya, gracias, el patrimonio, correcto. Entonces, normalmente era así, ¿no? El patrimonio. Y era visto de esa forma, controlar el patrimonio. Entonces, en un procedimiento concursal, las empresas acreedoras se van a reunir, ¿no?, junta, y van a tratar, ¿no? Van a tratar de proteger sus acreencias, controlando el patrimonio de la empresa deudora. Esa reunión se llama concurso. Concurso como grupo. Concurso de acreedores. O sea, un grupo de acreedores que van a intervenir el patrimonio de la empresa deudora. Ahora, para intervenir el patrimonio de la empresa deudora, evidentemente tienen que controlar a la empresa deudora. Entonces, acá tenemos a ver. Acá tenemos un interés, ¿no? Un interés como una intención, ¿no? El interés de los acreedores, ¿cuál es? Recuperar su acreencia. Ahora, también existe el interés de la empresa deudora, de la empresa concursada. Y este interés es en el sentido de, bueno, además que las empresas se puedan cobrar, el interés es seguir funcionando, recuperarse de esa problemática, ¿no? Y como ha estado administrando mal, y por eso es que está en problemas, la administración ya no la va a tener la empresa deudora, que ha administrado mal, sino la administración la va a tener la junta de acreedores. La junta de acreedores, que son todos ellos, ¿no? Que son todos ellos, ¿no? Van a administrar a esta empresa. Y controlando el patrimonio. Ese procedimiento, ¿no? O sea, pueden hacer, cuando administren, pueden ver que esa empresa es rescatable, ¿no? Que se puede mantener, que se puede recuperar. O pueden ver que ya no es rescatable, ¿no? Que esa empresa está desahuciada. Desahuciada implicaría su declaratoria de insolvencia y la quiebra, ¿no? Todo ese procedimiento, desde el comienzo hasta el fin, que puede ser diverso, se llama un procedimiento concursal, ¿no? Porque concursan, participan los acreedores. Es un procedimiento concursal. Ustedes pueden ver el título de esa imagen, que estoy escribiendo procedimiento concursal, ¿o no lo ven? A esta pizarra yo le he puesto procedimiento concursal como título. ¿Ustedes pueden ver el título? ¿Sí? Sí se ve. Gracias. Procedimiento concursal. Que antes se llamaba procedimiento de reestructuración
patrimonial, y antes procedimiento de reestructuración empresarial, y antes era procedimiento, ¿no?, de declaratoria de quiebras o procedimiento de quiebras. Procedimiento concursal. Entonces, quienes tienen aquí normalmente el rol son los acreedores. El procedimiento ordinario, concursal, los acreedores se van, por ejemplo, a Indecopi, la Comisión de Salida de Mercado, y solicitan el concurso, solicitan el inicio del procedimiento concursal contra esa empresa deudora. Y van a presentar sus acreencias, ¿no?, que se van a verificar, ¿no?, y hay un plazo, se va a hacer convocar a otros acreedores. Ese es el procedimiento ordinario. El procedimiento preventivo, o sea, el ordinario lo comienzan los acreedores. El procedimiento preventivo, ahorita lo vamos a ver en las diapositivas, en el chat. Ya, sí se ve, gracias. En el procedimiento preventivo, es la empresa deudora la que va a iniciar el procedimiento concursal. Ella ve que está mal, que no puede pagar sus deudas, que el patrimonio no le alcanza, que está gestionando mal la empresa. Entonces se va a Indecopi y dice, quiero efectuar un procedimiento concursal, ¿no?, porque no puedo, por mí misma no puedo subsistir, no puedo pagar mis deudas. En la junta de acreedores, quien manda, quien decide, es la mayoría. Pero decide por mayoría, ¿qué? O sea, ¿mayoría de qué? ¿Creen que la mayoría acá es de personas, por acreedores, que están pidiendo el concurso? ¿O mayoría de qué? Les pregunto. Por deuda, correcto. Correcto, Jonathan. Correcto, por deuda. Entonces, a veces también, como algo anormal, como algo patológico, a veces esta empresa deudora, pongamos la sumatoria de estas 5 empresas acreedoras, suman 500, ¿no? 500.000, 500 millones. Entonces, ¿qué hace esa empresa deudora? Esa empresa deudora se busca, ¿no?, se busca una amiga, ¿no?, una amiga que va a presentar, no haya mucho, ahí nomás, que va a presentar una deuda más grande, ¿no? Una deuda más grande que todas estas 5. La acreedora 7. ¿no? Y con eso consigue el control. Porque también en estos procedimientos concursales es bastante común que las acreedoras, o sea, designan a un administrador, designan a a veces son empresas, y estos administradores deciden qué rumbo va a tomar la empresa que está siendo concursada, ¿no? Y también las acreencias son diferentes. Por ejemplo, puede ser que uno de los acreedores sea a ver, naranja, pongamos. Unos acreedores sea la SUNAT. Puede ser que otros acreedores sean los trabajadores. Puede ser que otros acreedores sean los bancos. Puede ser que otros acreedores sean simplemente otras empresas. Podría ser que otras acreedoras sean
las AFP, por ejemplo, ¿no? Pero quien controla la junta de acreedores, controla todo eso. Y controla también cómo se va a efectuar el procedimiento concursal. Por ejemplo, aquí, de este grupo, los primeros que tendrían que pagarse serían las deudas laborales. Entonces puede ser que la deuda laboral, el patrimonio, pongamos, sea de 500, las deudas laborales sean de 900. O sea, cuando se diga, ya no podemos reestructurar, ya no podemos reorganizar más esta empresa, vamos a liquidarla. Y cuando haya que liquidarla, van a tener que pagar a los acreedores por prelación, ¿no? Entonces, eso implica que pongamos que hay que pagarle primero a los trabajadores. Y los de la empresa, de los administradores, quieren pagarle a los trabajadores primero. Entonces, a veces ¿qué van haciendo? Van sacando patrimonio poquito a poquito, ¿no? Sin que se den cuenta. O a veces hacen procesos concursales largos, ¿no? Están ahí tiempo y no le van pagando a nadie. Bueno, no le pagan, no hay plata para pagar a todos. Pero sí hay plata para pagarles a las empresas administradoras. A la empresa administradora le pago, pongamos, $10,000 mensuales. Para que vean qué se hace con en esta situación, qué es lo mejor para los acreedores, qué es lo mejor para la deudora. Y están 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, universalidad, todos los procedimientos concursales abarcan la totalidad del patrimonio del deudor, se busca la colectividad, se busca la participación de cada uno de los acreedores y de todos los acreedores que tienen que presentarse, no se los convoca, o sea, no es que incluya a todos, ¿no? Pues porque se conocen quiénes son, sino que tienen ellos que presentarse. Los acreedores participan proporcionalmente al resultado económico de los procedimientos concursales ante la imposibilidad de satisfacer el patrimonio, salvo los órdenes de preferencia legal, ¿no? Trabajadores, deudas tributarias, esas cosas. Es el concurso, ¿no? Que lo que hace dice mide la capacidad del deudor de pago, ¿no? Y lo que se trata de evitar es porque, busca establecer un equilibrio entre las deudas no pagadas y el funcionamiento de la empresa. Cuando un deudor no paga a un acreedor, no paga a su acreedor, y no paga a su acreedor, y no paga a su acreedor, se generan diversos incumplimientos que rompen cadenas de pagos. Entonces se trata de evitar eso. Normalmente se busca refinanciar deudas, crear nuevos nichos donde desarrollarse. El patrimonio, miren, esto es algo bien importante y también por eso lo utilizan mal, ¿no? Como se busca proteger el patrimonio de la empresa concursada, entonces no se pueden realizar ningún procedimiento judicial, ni ningún procedimiento arbitral, ningún procedimiento coactivo contra el patrimonio de la empresa que está en concurso. O sea, un juez no puede rematar los bienes de una empresa que está en un procedimiento concursal. No se puede rematar, no se puede ordenar la entrega de bienes que estén dentro del patrimonio de una empresa que está en concurso. Por eso es también que se dan casos de deudores tramposos que piden, ¿no?, el procedimiento concursal o amañan procedimientos concursales para que no les rematen sus bienes judicialmente. Ineficacia de los actos de deudor cuando el deudor antes del procedimiento concursal o durante el periodo de sospecha comienza a transferir, lo mismo que sean fraudes, ¿no?, simulaciones, comienza a transferir sus bienes para quedarse sin bienes en su patrimonio y no pagar, ¿no? Y el juez declara ineficacia de los actos, o sea, como si no tienen efectos, y ordena el reintegro. Esos bienes vuelven a la masa concursal.
O inclusive si también la trampa ha estado en constituir hipotecas falsas, ¿no? Entonces también levanta las hipotecas. Si las hipotecas fraudulentas, también el juez las puede levantar. El procedimiento concursal ordinario, el preventivo y el de refinanciación que se creó porque era totalmente electrónico durante el proceso de pandemia. No tuvo mucho desarrollo, ¿no? Ahí ven la estructura del procedimiento concursal, el preventivo y el ordinario. El ordinario, ¿quién lo pide? Los acreedores. El preventivo, ¿quién lo pide? El deudor. En ambos casos, quien decide es la Junta de Acreedores, siempre. En el chat, ¿qué dicen? Todo el patrimonio que está en el procedimiento concursal, básicamente, lo que busca es proteger el patrimonio de la empresa deudora, de la empresa concursada, ¿no? Entonces, la masa se refiere al conjunto patrimonial, a eso se refiere la masa. Como masa hereditaria es todo lo que se hereda, ¿no? Entonces, la masa concursal es todo aquello que entra en el procedimiento concursal. Ambos tienen que ver con patrimonio, a eso se refiere. Y el preventivo y el ordinario. Nada más, o sea, hay algunos detalles que los pueden revisar, y el PAR, que es el que se creó, ¿no? Para pandemia, que no se usó mucho. O sea, 100% virtual, ¿no? Y que acá también está su esquema ahí del parque. Digamos, lo que creo en este caso es que ustedes entiendan que es un procedimiento concursal, ¿no? La idea esencial, general, los tipos de procedimiento concursal, y que la Junta de Acreedores es la que decide, ¿no? Eso es fundamentalmente, ¿no? Los intereses que están en juego, el interés de la empresa de mantenerse en funcionamiento, el interés de los acreedores de poder obtener el cobro de sus deudas. Eso nada más, ¿no? No hay más complicación con esto, y lo pueden leer y lo repasan. Listo, eso es todo, salvo la siguiente clase que tenemos, lo que es administrativo y tributario, que también es breve, pero cuando ustedes escuchen procedimiento concursal, creo que sepan de qué se trata, ¿no? Concurso preventivo, ya, el deudor está en una situación económica, se va a Indecopi, a la Comisión de Salida de Mercados, ¿no? Porque no puede pagar sus deudas. Se pueden ubicar en eso. Listo, tenía un tema con ustedes. No sé, ¿la delegada sigue sin micro, Lisette? ¿Ya tiene micro? Sí. Sí, yo les decía que tengo un problema con la fecha del examen final, porque yo no voy a estar en Lima, ¿no? Entonces no puedo concurrir a la uni a tomar el examen, y que tiene que ser presencial. Por eso les pedía que se tome entre el lunes y el miércoles. De preferencia sería el lunes para acabar con ese tema. Es un examen simple, es un examen sencillo, ¿no? Solamente necesito que... Entonces, quedamos así. La clase de tributario y administrativo es el próximo sábado 23, y ahí terminamos el contenido. El domingo 24 vamos a hacer un repaso a las 8 de la noche, y el lunes 25, ¿no? En los horarios que estamos quedando, va a ser el examen final. Cualquier cosa con la delegada, ya saben que es la señorita Lisette Flores, por favor. Gracias, nos vemos entonces el próximo día, sábado. Hasta luego, cuídense. Hello. Hasta luego, profesor.